¿Por qué la Facultad de Comunicaciones tiene que estar en un lugar de algoritmos, de disrupción, de innovación? Primero, para mí, entender qué es lo nuevo en el entorno que estamos viviendo. Las comunicaciones de masas nacen con la imprenta. Con ella empieza el paradigma que nos caracterizó a nuestro trabajo, de uno a miles. Es posible hacer que un mensaje llegue a miles de personas. La imprenta abarató el costo de un libro. Al principio se copiaba a mano, 5 páginas costaban un florín, 150 lucas más o menos. Es decir, hacer un libro, una copia de un libro costaba 14 millones de pesos. La imprenta reduce el costo de ese mismo ejemplar a 14.000 pesos. Pero ahora vivimos una nueva revolución. Es el paso de todos los contenidos impresos a un formato digital. Con esa segunda revolución estamos atravesando, que estamos viviendo, la reproducción de cada ejemplar de un libro pasa a no tener costo. Por eso lo digital va a ser como un tsunami sobre todo lo análogo. Igual que la imprenta terminó con los copistas. Es un tema de precio. Un paréntesis que dejo para otra conversación, un dato. Hay una trampa en lo digital. Todavía no se resuelve cómo fabricar el original, cómo financiar el original. Aunque la copia la recibimos prácticamente gratis, hacer el original de calidad cuesta tanto como costaba en la Edad Media, ya sea escribir un libro, componer una canción. Lo que de verdad cambia los paradigmas actuales es lo que debe enfocarnos. Es la masificación de dispositivos móviles conectados a nuestras redes sociales tradicionales. Y ahí está el valor de la empresa que nos reúne hoy día, Twitter, que ha universalizado la ventaja competitiva que tuvo un día el dueño de un diario en el siglo XIX, teletipo y rotativa. La posibilidad de contar con todas las noticias, la posibilidad de distribuirla a miles de personas. La clave ahora son estas conversaciones que son publicadas. Es como si en todos los lugares donde hay una mesa, bares, cafeterías, casas, existen micrófonos que permiten escuchar qué es lo que dicen de nuestros proyectos. Oímos lo que molesta, oímos lo que entusiasma. Todo está grabado, todo se puede recuperar. Esto se universalizó gracias a dos avances complementarios. Zuckerberg al crear Facebook en el 2004 y Jobs cuando lanza el iPhone en el 2007. En este último caso, la tecnología involucrada no era una idea nueva. En el caso de Zuckerberg, de Jobs, Nikola Tesla, inventor de la radio, de la electricidad, estuvo siempre motivado por una obsesión, que era poner en contacto al que tenía el conocimiento con el que no lo tenía. Ya en 1923 adelantó que el verdadero aprovechamiento de sus invenciones iba a funcionar cuando tuviéramos un aparato como el iPhone en su bolsillo. En esa misma, si seguimos viendo el desarrollo de esto, en el año 68, Alan Kay hablaba de que íbamos a poder acceder a todos los libros, diarios y revistas desde una tableta. El mismo Kay, que había inventado el Dynabook 40 años antes que el iPad, cuando Jobs le pidió que comentara el iPhone en una charla, dijo: si agrandas la pantalla de 5 pulgadas a 8, vas a dominar el mundo. Ahí está lo potente. La ansiedad que tuvo Steve Jobs en el acto del 2007 al presentar el iPhone, solo lo comprendió él y su entorno cercano. ¿Por qué es tan relevante ese momento? Lo resume muy bien Marc Andreessen. El iPhone es un supercomputador Unix empaquetado para su uso masivo por consumidores. Eso es lo que la gente de Apple había hecho ese día y que pocos entendieron, distraídos por el diseño, distraídos por el aparato. Andreessen explicó: tener un iPhone en los bolsillos es como tener el equivalente exacto en términos tecnológicos a tener un Cray que solo 20 años antes costaba 10 millones de dólares. Tiene el mismo sistema operativo, tiene la misma velocidad de procesamiento, tiene la misma capacidad de almacenamiento, pero cuesta 600 dólares. Ese es el avance clave que consigue que Steve afirmara, según Andreessen, quien todavía es considerado el inversionista más exitoso de la costa oeste de Estados Unidos. Y no todos entendieron esto. Cuando el iPhone se lanza, veamos esta imagen. Steve, let me ask you about the iPhone and the Zune, if I may. The Zune was getting some traction, and Steve Jobs goes to Macworld and he pulls out this iPhone. What was your first reaction when you saw that?
$500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world, and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard, which makes it not a very good email machine. Now, it may sell very well or not. Lo que dijo Steve es un presagio de lo que iba a pasar con su empresa en los años siguientes. Para entender lo que viene, debemos entender la relevancia del entorno que estamos viviendo, del entorno de las aplicaciones, de los teléfonos. Que el teléfono ya esté en el centro de lo digital implica que las aplicaciones están desplazando a los más complejos software, a los navegadores. El Internet de las cosas fortalece ese espacio de las aplicaciones. Volvamos entonces a mi tema, las comunicaciones. Las comunicaciones tradicionalmente se dividieron en comunicaciones de masas y comunicaciones interpersonales. Las carreras de comunicación se dedicaban a hablar de las de masas, de los medios. Con esta nueva situación, el límite se difumina. Ahora nuestras carreras ponen a las conversaciones en el centro. Ya no le hablamos a la masa o a fragmentos de masa, como dice Jarvis. Debemos ser capaces de enseñar a conversar con otras personas en forma publicada. Nuestro foco debe pasar a estar en las conversaciones. Si aceptamos la relevancia de lo digital, lo social, lo móvil, se nos hace evidente muchas de las carencias en la formación actual de los comunicadores. En Comunicaciones UC llevamos varios años viendo la necesidad de introducir el lenguaje del código como una competencia en nuestros primeros años. El código entendido como lenguaje va a ser central en este entorno. Son algoritmos, arañas, bots, simples instrucciones técnicas que condicionan los valores que están condicionadas por los valores de quienes las escriben. Yo creo que este mundo va a ser incomprensible para los que no entiendan de números, como yo. Debemos conseguir que todos los alumnos de comunicaciones se manejen tan bien con el Word como con el Excel. Debemos lograr, por ejemplo, que un alumno de los primeros años de carreras de comunicaciones entienda algoritmos como una herramienta de trabajo. Instrucciones que condicionan las conversaciones sociales que surgen en las redes, que ordenan los contenidos audiovisuales que otros nos recomiendan, que define la experiencia publicitaria de la población e incluso compite con los trabajos de los editores en la valoración de las noticias. Cuando olvidamos que son los algoritmos, son acciones de terceros, que no es una realidad objetiva, cuando creemos que lo que aparece en las redes no está condicionado por estos algoritmos, estamos dejando que las máquinas piensen y decidan por nosotros. Cuando por incapacidad muchas veces vemos a los algoritmos como parte del paisaje y no entendemos que condicionan los contenidos como cualquier otro intermediario, estamos haciendo mal nuestro trabajo de comunicadores. Al entrar en la era del Big Data, en la que la cantidad de información, como también la capacidad de procesarla, se incrementa, debemos cambiar la actitud respecto a qué es lo que esperamos que los computadores hagan por nosotros. Recordemos, por ejemplo, que si asumimos que las conversaciones son lo central, ya no vale solo publicar las ideas. También hay que escuchar y entonces todo pasa por extraer señales del ruido, la little data de la Big Data. Ese es el desafío de este encuentro. En la facultad, eso nos animó a acercarnos a este edificio, a este centro de innovación, Anacleto Angelini, que para mí es uno de los espacios arquitectónicos más motivadores de la universidad. Con la ayuda de este centro, el apoyo de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela de Diseño, con el apoyo de la universidad, nos animamos a crear el Social Communication Lab que llamamos SCL. Un espacio que gracias a un capital semilla de la universidad nos ha permitido contar con un área interdisciplinaria donde aprender tanto de aplicaciones como de extraer información de las redes. Desde hace unos meses trabajamos con alumnos, empresas, instituciones para promover esta experiencia en soluciones productivas aprovechando el área. Soy de los que apuesto porque en el futuro los profesionales de la comunicación, el futuro de los profesionales de la comunicación está condicionado por la capacidad que tengan de hacer disrupción. Un exalumno, Tomás Pollack, que tiene en las redes una muy buena charla, muestra cómo la innovación no es mucho más que darle otra vuelta a algo que ya existe en el mercado. Solo ven oportunidades disruptivas los que están mirando con atención, con cariño a nuestro alrededor. Aquellos que están probando novedades, sintiendo, empatizando, ¿qué pueden hacer por otras personas? Uno que sabe de esto decía que tenemos que estar atentos a la gente, buscar en sus vidas los dolores que podamos remediar. Yo los invito en estos 2 días a aprovechar esta competencia para experimentar con herramientas que nos permiten oír
mejor las expectativas, las motivaciones, las necesidades de nuestros compatriotas que quieren mejorar sus vidas. La Big Data que nos convoca es enorme gracias a las redes sociales, pero también a las mejores aplicaciones que estos dispositivos, que gracias a ellas, estos dispositivos acumulan una ilimitada cantidad de información sobre los usuarios. Hoy en día, como nunca, la gente está comentando sus dolores. Nuestro trabajo comienza por oír a esa gente, a sacar del ruido las Big Data, los patrones, y empezar a trabajar con ellos. Conseguir innovación es fundamentalmente un trabajo de comunicación. La técnica más interesante para generar innovación es el Design Thinking, que es descrita por un clásico del tema como gente que le gustan las historias y gente que le gusta contar historias. Otra definición de Design Thinking es una predisposición para procesar rápidamente información, entender su contexto y presentarla como una buena historia. Cuando compartí la idea de empezar a enseñar código entre los alumnos de comunicaciones, fue el mismo Tomás el que me alertó sobre la importancia del foco que debía tener este empeño. La industria tiene suficientes programadores y diseñadores, me dijo él desde San Francisco. Lo que falta son comunicadores que entiendan bien ese entorno, que entiendan qué se puede hacer con los lenguajes de programación. Termino esta motivación ejemplificando la figura del modelo de comunicador que debemos formar, en el caso de Steve Jobs. Una persona que fue criticada siempre por no programar tan bien como sus compañeros, por la comprensión del diseño que resultaba apenas de un buen curso de caligrafía, pero que se hizo indispensable como un maestro tanto para la capacidad de entender las necesidades que tendríamos, como en la de saber contar el relato asociado a esta nueva tecnología que imaginaba. Toda su vida se aseguró de controlar la narrativa en torno a Apple. Se aseguró de ser el empleado de la empresa especializado en contar esta historia a la gente. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not
3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Apple crea productos como el iPad, decía Jobs, porque hemos estado siempre en la intersección entre las tecnologías y las humanidades. Otro ejemplo fue lo que había hecho en el entorno de la música. Hasta que él lanzó este aviso que voy a mostrar, los aparatos digitales de música se ofrecían como periféricos de computadores, como si fuera una impresora, un Wi-Fi. Hi. Hey. For this CD, I'd like to start off with Liz, Polyester Bride. Sure, for you. And George, I'd love to hear Hey Good Looking. I'm gonna drop the funk bomb on you. You definitely want the funk bomb. Yeah. Then track 3, De La Soul doing Ooh. You must mean the land of ooh, 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 ooh. That's right. Then Ziggy, how about We Are One? Everything cool. I hear you. Yeah, man. Then Iggy with Search and Destroy. With or without jumper cables. Okay, Little Kim, how about Notorious K.I.M.? You sure you're ready for that? Smash Mouth, What do you want to hear? can you do All Star after that? I don't think so. Okay, I'm just kidding. And Deep Dish, can you do that song that's like, Yeah, we can do that. I'm gonna drop the funk bomb on you. Right on, George. Let's slow it down with Amy Mann doing Red Vine. You got it. And Wilco with Misunderstood. All right. And Mr. White. You can call me Barry. How about something for, you know, the ladies? Now you're speaking my language. It's your music burning on a Mac. Dead. Junto con Rip, Mix and Burn nació el comienzo del poder de la I, minúscula, de iTunes, una asociación gráfica que se refiere a cada uno de nosotros. La idea es que ni Microsoft, ni siquiera Apple iban a dominar el mundo, sino que lo que venía era el tiempo de los usuarios. Otro ejemplo del poder de la locución de Steve Jobs. En el 99 leí el libro La Sociedad de los Sueños de Rolf Jensen, un visionario que asesoraba a Nokia, un danés que decía que la etapa industrial se había centrado en el carbón, el petróleo, luego la era de la información, el valor estaba en estos datos, pero Jensen decía que, lo decía en los 90, que lo que surgiría en el siglo XXI era la era de los sueños, llamaba él, donde la verdadera ventaja de un negocio terminaría estando en las imágenes, en las leyendas, en las historias asociadas a los productos o servicios. El ejemplo favorito de Jensen eran los huevos producidos en granja ecológica en Dinamarca. La mitad del mercado habían conquistado esos huevos que tenían como valor la historia asociada a un tratamiento ético a los animales. Un romanticismo que resuena emocionalmente en los daneses. Un elemento emocional agregado al huevo. Se trata de algo que no agrega calidad desde el punto de vista informativo, pero rentable desde el momento que las personas pagan 20, 30% más por ese huevo con historia. Y ese es el resultado del trabajo de profesionales de la comunicación. Termino con un video que espero inspire este trabajo, este laboratorio. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world
are the ones who do. Un aviso sobre computadores que no habla de máquinas, sino de herramientas para personas creativas. Espero que eso los motive en esta competencia y condicione el trabajo en este nuevo laboratorio. Muchas gracias.